7 en punto de la mañana, sigue con nosotros José Vicente Aro, abogado constitucionalista y profesor de la Universidad Central de Venezuela. Hay otros aspectos a destacar de este papel de trabajo. Se habla de que la pena máxima se va a mantener en 30 años, se ha hablado también de la posible aprobación del matrimonio igualitario a través de esta Constitución, pero yo quería hacer referencia a dos aspectos importantes. Uno, el tema de la inmunidad parlamentaria. En caso de que un diputado incurra en delitos de traición a la patria, se va a procurar ser más severo en esta materia, sobre todo cuando se pide intervención militar y se lleguen a acuerdos con sectores militares extranjeros antagonistas a Venezuela. ¿Cómo lograr determinar esto más allá de un tema discursivo para establecer una pena en contra de un diputado de la Asamblea Nacional, cuando aquí hemos visto casos, según la misma denuncia que han hecho, sin mostrar pruebas, igual se les revoca la inmunidad? Sí, virtualmente en ese papel de trabajo, que sería uno de los que está considerando la Comisión Constitucional, se elimina la inmunidad parlamentaria. Es decir, se califica el trabajo de la inmunidad parlamentaria como un trabajo que cuando corresponde a un sector de oposición, cuando vaya contra determinados objetivos o discursos del oficialismo, del gobierno, entonces pueden calificarse como traición a la patria diversas actuaciones en el ámbito internacional, diversas actuaciones en el ámbito humanitario, diversas actuaciones que han sido algunas de las que han gestionado los actuales diputados de la Asamblea Nacional, pensando en resolver la crisis humanitaria que vive Venezuela. Ahora bien, ¿qué papel juega la Asamblea Nacional en todo este escenario político? Y esto se lo pregunto porque hay muchas dudas también. ¿Qué va a pasar luego de escogida esta Constitución? Si se llama referéndum para que la gente pues la apruebe o no, ¿la Asamblea Nacional Constituyente muere en ese momento? Debería, y ese es el deber ser de toda Asamblea Nacional Constituyente. La Asamblea Nacional Constituyente desde el inicio debió dedicarse, y esto haciendo de nuevo la referencia de que nació con un problema de legitimidad de origen porque no se consultó al pueblo para instalarla, pero desde el inicio debió únicamente dedicarse a proponer un borrador de proyecto de constitución para luego ese borrador de proyecto de constitución someterlo a referéndum del pueblo y que el pueblo decida si quiere o no derogar la Constitución del 99 y sustituirla por una nueva Constitución con un modelo de Estado diferente, una Constitución en la que se eliminarían, como en este papel se hace, de determinados derechos, como el derecho a la propiedad, el derecho a la libertad económica, una Constitución donde se establecería un Estado comunal, una Constitución donde el tema de la Fuerza Armada es polémico porque se dice que ahora será una Fuerza Armada que estaría vinculada con la doctrina bolivariana antiimperialista, anti-intervencionista o anti-intervencionismo y que tendría como papel lo que se llama en ese papel de trabajo una guerra popular prolongada. Entonces, incluso se habla de incluir a la milicia bolivariana como un componente de la Fuerza Armada. Se habla de incluir a la milicia bolivariana y a otros cuerpos armados que de alguna manera ya existen en Venezuela y que informalmente y al margen de la Constitución se han estado constituyendo por parte del Ejecutivo Nacional. Entonces, eso debe someterse al referendo. El pueblo es el único que debe decidir. Sin embargo, esta Asamblea Nacional Constituyente se ha dedicado a todo menos a redactar el proyecto de Constitución. Se sabe que hay una redacción de proyecto de Constitución por declaraciones eventuales que da el presidente de lo que sería la Comisión Constitucional, el señor Germán Esquerrá, quien va informando progresivamente los avances de esto. Y también se sabe de ese proyecto de Constitución por lo que ha circulado en algunos medios. Sin embargo, eso debe ser consultado con la población antes de ser llevado como proyecto a una Cámara, a la Asamblea Nacional Constituyente, y luego sometido a referéndum, como ya acabo de decir. En todo caso, yo creo que aquí lo más importante es destacar que el papel de la Asamblea Nacional Constituyente es únicamente referirse a eso, únicamente proponer un proyecto borrador de Constitución. No tiene sentido que después de el eventual referéndum de una Constitución para aprobar o rechazar una nueva Constitución,
se pretenda seguir manteniendo vigente esa Asamblea Nacional Constituyente, como han anunciado algunos sectores oficialistas, por ejemplo, el constituyente presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, que ha dicho que esa Asamblea Nacional Constituyente podría durar incluso más allá de agosto de 2019, fecha hasta la cual se tenía previsto su duración o establecimiento. Hay preguntas y quiero aprovechar porque son muchas para que usted le aclare las dudas a nuestros televidentes. Por acá le escribe Julio Atías lo siguiente: buenos días, la Asamblea Nacional Constituyente usurpa funciones de la Asamblea Nacional. Ahora bien, con la nueva Constitución que están creando, lo más seguro es que ni siquiera consulten o ni pase por las manos de la Asamblea la nueva Constitución y se vayan directo a la consulta popular. ¿Qué le responde? Sí, efectivamente esa es la pretensión y debemos tener mucho cuidado, y en la Asamblea Nacional yo creo que debe abocarse, la Asamblea Nacional debe abocarse a este tema un poco más jurídicamente, políticamente y ¿pero qué constitucionalmente. influencia pudiera tener una actuación como esa de la Asamblea Nacional cuando se insiste por parte del gobierno que están en desacato? Yo creo que la influencia es política, de movilización ciudadana, de concientización a los ciudadanos de que se pretende quitarle, arrebatarle la Constitución que se aprobó en 1999 y con ello muchísimos derechos y con ello un modelo de Estado que se corresponde a la tradición republicana, para imponer un modelo de Estado que se llama Estado Popular, que tiene una filosofía y debe seguir un esquema socialista y un Estado comunal. Es decir, que se le está pretendiendo cambiar totalmente las reglas de juego para consolidar lo que se ha dicho en ese papel de trabajo y en el Plan de la Patria 2019-2025, el socialismo del siglo XXI, que es algo rechazado por la mayoría de los venezolanos. Por acá le escribe Joel Quis Adrián: ¿qué opina de la subordinación del Ministerio Público al Ejecutivo Nacional, perdiendo su autonomía funcional y financiera? Definitivamente esto es inconstitucional. El Ministerio Público debe necesariamente ser un órgano con independencia en lo institucional, en sus funciones, el ejercicio de sus funciones jurídicas y en el ejercicio de lo que es su autonomía administrativa. Lo que hemos visto, la actuación del Ministerio Público apegada a las directrices del Ejecutivo Nacional y del partido de gobierno, es una grave violación a la Constitución, un fraude constitucional. Cierro con esta. Por acá le pregunta Orlando Lezama: ¿no es cierto que es una obligación constitucional aprobar la nueva Constitución mediante referéndum? De allí que Maduro exhorta al CNE a votarla a través de referéndums. Léase por favor el artículo 349 constitucional y verá que no existe la palabra referéndum. ¿Qué le contesta? No puede haber, y así no esté expresamente señalado en los artículos 347, 348, 349 de la Constitución, en los artículos 5 de la Constitución, artículo 70 de la Constitución, artículo 71 de la Constitución, obligan necesariamente a someter cualquier proyecto de Constitución a referéndum. Esto es una obligación. La Constitución no se puede leer aisladamente. El artículo 349 de la Constitución no se puede leer sin tener atención al artículo 5 de la Constitución, que establece el principio de la soberanía popular, que es un principio fundamental. No se puede leer aisladamente el artículo 70 de la Constitución, que establece el ejercicio de la soberanía se ejerce a través de las consultas de los referendos, y lo que es el artículo 71 de la Constitución, que se refiere a la consulta al pueblo de las materias de especial trascendencia nacional, de manera que sobre eso no debe haber duda alguna. La única forma en que se derogue la Constitución del 99 y se apruebe una nueva Constitución es mediante referendo. Cualquier otra forma sería básicamente un fraude constitucional o, dicho en otras palabras, un golpe de Estado bastante sofisticado en esta materia. Le agradezco mucho. Gracias a usted. Su presencia acá en Primera Página. Estábamos conversando con José Vicente Aro, abogado constitucionalista, además profesor de la Universidad Central de...